Adriana, ¿cómo se puede amar a alguien que embarazó a mi mamá y la dejó con dos criaturas y nunca más volví a saber de él, o por muchos años no supe de él, como es el caso del señor Jorge Lavat, tu papá? Yo tuve la oportunidad de conocer a mi padre viéndolo en la televisión. Quizá esa pueda ser una respuesta dolorosa, fuerte, dura, porque no entendía, o sea, mi papá en la tele, pero no viene. Esa capacidad que tenemos los hijos de amar a nuestros padres y esa capacidad también de padres de amar a sus hijos de la manera, ¿no?, que sepan expresarlo. Y yo hoy, a pesar de lo que sea, amo a mi papá. ¿Y cómo lo conociste? Yo luché mucho por conocer a mi padre. ¿Lo buscaste? Sí. Fíjate qué fuerte, ¿no? Ese es un minuto también que cambió mi destino, por ejemplo, ¿no? Insistir tanto en conocer a ese ídolo pues que además es un vocerrón y guapo, ¿no? Alto, alto. Y muy entonces yo guapo, decía, pero es cuate. mi papá. Y sale en quinceañera y es papá de Thalía, pero es mi papá. Y yo voy a cumplir 15 años y no tengo papá. O sea, mi papá no está vestido de así guapo con las, ¿no? Con el humo y el vestido ampón. Tampoco es que quería esa fiesta, ¿no? Pero la ¿Tuviste 15 ilusión, años? no tuve 15 años. Esa fue la razón. ¿Por qué? Y tú cumplir 15 años y no tener cómo invitar a tu papá ni siquiera a tu fiesta, ¿no? O sea, ya ni siquiera como ¿Pero tu sí te papá, sino apellidas como Lavat? invitado. Por supuesto. O sea, sí te registraron. Sí, A ti y a claro. Y después Paola. tuve una hermana que es menor, Paola. Y antes de mí, mi hermano Jorge, en paz descanse, que murió a los 3 días de nacido, que creo que también eso ha afectado un poco imagínate una madre que pierda a su primer hijo hombre y luego nace Adriana, ¿no? Oye, a ver, Chuti, tu mamá, ¿cómo se llama Chuti? María de Jesús. Ok, María de Jesús, mi Doña querida Chuti Chuti Rodríguez. Rodríguez, una artista de la carpa, conocida, muy simpática, muy dicharachera. Una mujer muy fuerte, muy ¿Qué te trabajadora. decía de tu papá? Que me quería mucho. ¿Que tu papá te quería mucho? Sí, que me quería mucho, que de repente una vez en el aeropuerto le pedían autógrafos porque estaba haciendo Los Hermanos Coraje y entonces yo, su niña, y lo vomité delante de todos. Entonces esos detalles así como de, que yo decía, lo vomité y delante de todas sus fans, ¿sabes qué alegría? Pero sí, a los 11, 12, 13, 14, oye, y mi papá, ¿qué onda? Oye, y eso que dices que me quería mucho, ¿no? Pero entonces también Gustavo, uno crece. Y yo hoy entiendo a mi padre. Hoy me conviene entenderlo, perdonarlo y ¿Me seguirlo explicas? amando. Mira, ¿Me explicas? Porque yo no lo entiendo. O sea, yo soy papá y yo estar una semana lejos de mis hijos me puede muchísimo. qué bonito que seas así de papá, porque a mí me conmueven mucho los buenos papás y las buenas mamás también, ¿no? Por supuesto, pero más los buenos papás porque yo fui carente de padre, digamos. Quizá mi padre no supo cómo luchar por unas hijas que fue más fácil quizá olvidarlas que estar peleando porque a lo mejor en ese momento el ego de mi padre de ser don Jorge Lavat y el hartazgo de mi madre de ser 22 años menor que él, ¿no? Y de ser como la carpera, cuando es una artista en toda la extensión de la palabra. Pero en aquella época, como en como en todas, lo que te digo, ser mujer de repente es tú no, tú qué, y si naciste en la carpa y no en el escenario de primer nivel, pues es como tú quién eres. Te ven Entonces por arriba del hombro. las peleas que yo recuerdo gracias a mucho ejercicio también de querer recordar cosas para sanar y perdonar. Es que también mi mamá, o sea, déjame, o sea, ya en paz, y mi papá, tú sin mí, estas niñas no salen adelante y tú te vas al carajo. ¿Había golpes? No, yo no recuerdo eso, pero sí, tú te vas al carajo y se lo tomó muy en serio y nunca más lo volvimos a ver. ¿Y cómo lo conociste? O sea, luchaste mucho. ¿Cómo luchaste? Sí, fíjate, por ejemplo, pidiéndole mucho a Dios, conocer a mi padre, pidiéndole pruebas que si existía, yo quería conocer a mi padre. Y un día en la Plaza de Toros, México, me acuerdo que estaba un rejoneador. A mi madre y a mi familia, de parte de mi madre, pues le gustaban o les gustan mucho los toros por mi abuelo. Y pues a mí yo no lo entiendo mucho, pero me parecía como un ambiente bonito, me refiero a la gente, ¿no? Con sus sombreros, mi abuelo bien vestido. No me gustaba mucho el rollo del toro, ni me gusta, me da como A cosa, mí no me pero gusta nada. bueno, pero estábamos ahí. Imagínate el escenario, Plaza de Toros, México, todo lleno, rejoneador, y yo hago, ay, 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 ay. Y el joven que está sentado delante mío
voltea a verme, lo veo y siento algo en el corazón, me da un vuelco la barriga. Y me acerco y le digo, perdón con todo respeto, pero es que sentí que te conozco. Y entonces en ese momento mi madre se paraliza todo y le dice, Pablo, tía Chuti, el hijo de Queta Labat, la hermana de mi padre, y yo en mi vida lo había visto. Pablo Carrillo, Pablo Carrillo. mi compañero de aquí. Ah, pues no sabía. Mi primo hermano. Es uno de los directores aquí de deportes, Bueno, Pablo pues, Carrillo te mando Labat. un beso, Pablo Carrillo Labat, primo hermano mío, que él emprende la ayuda de cómo reencontrarme con mi padre, como si fuera esto un juego ¿no? De estos de maquinitas, de cómo encontrarlo y cómo hacer para que vuelva a entender que tiene 2 hijas que ya como que estaban olvidadas y yo así de, pero si yo toda mi vida he querido conocerlo, ¿no? Él me ayudó mucho, junto con Ana María Torres Landa, que era en ese entonces la novia de mi padre, una señora en toda la extensión de la palabra. Y te voy a decir rapidito cómo fue el encuentro después de muchos años. Por favor. Me cita Ana María Torres Landa después de que Pablo, te digo, ¿no? Hace este acercamiento. Me cita en su oficina y yo toda nerviosa explicándole por qué quería conocer a mi papá, lo que sentía por mi padre. Es que me recordaste ese momento y es como muy bonito, ¿sabes? Y me dijo, hazle una carta a tu papá y explícale qué le dirías en una hoja después de todos estos años de no verlo. Y le empecé a escribir, se salió la señora y cuando regresó agarró mi carta y me dijo, yo me voy a encargar de que tu padre vuelva a ver ese pasado, ¿no? Tan presente como que te estoy abrazando y me estoy despidiendo de ti. ¿Puedo saber qué decía esa carta, Adriana? Pues que toda mi vida había querido conocerlo en persona, que era mi ídolo, que yo quería siempre ser como él y triunfar para demostrarle y mostrarle que tenía una hija y que existía una hija con las mismas querencias que él o con los mismos deseos que él, que era ser una buena actriz, como él lo era. Y de repente me entero al día siguiente o ese mismo día en la noche, no recuerdo, que Ana María Torres Landa había estado grabando toda mi conversación en el sacapuntas que tenía ahí como de estos ¿no? Estos eléctricos. Y la carta fue para hacer sí, como, no, ¿cómo se llama estos que te califican? Perdón, se me fue el nombre. Que haces una carta y entonces salen en varios programas diciendo la letra para arriba significa esto, grafología. Perdón, grafología, con el grafólogo. Mandó mi carta con el grafólogo para además él explicarle como digamos en términos técnicos lo que yo quería decirle más allá de lo que escribía mi papá. Y ese fue mi reencuentro con él. Después de... ¿Cuánto tiempo después lo viste por primera vez? No me recuerdo, yo soy malísima para las fechas, pero ha sido hermoso, ha sido con nervios, ha sido temeroso, ha sido raro conocer un actor, era conocer a un actor que yo admiraba. ¿No te acuerdas exactamente en qué momento fue?